que... Gracias. Ah, bueno. Qué bárbaro. Es Cristian, ¿viste? Está con todos Se los... actualizó, la primera vez con que todas las escucho. luces. Ya estamos a otro nivel, por lo Se que veo. actualizó esta cosa. Bueno, con respecto a la segunda oleada que habíamos dejado ahí, la segunda oleada que para el autor había sido diferente, por supuesto, mucho más modesta en cuanto al recorrido, pero mucho más profunda, podríamos decir, en el proceso que va a llevar adelante estos grupos, estos pueblos germánicos, sobre todo la característica que tiene cada uno y en cuanto a todo el proceso que van llevando adelante de podríamos decir, un momento donde los pueblos van a buscar cierto equilibrio político, económico y social, llevado adelante. ¿Cómo te va, Ezequiel? Llevado adelante también con lo que nosotros también debemos tener en cuenta, es el equilibrio geográfico en cuanto a su economía. Y hay un elemento que me parece a mí que es determinante, todo el proceso que hace el cristianismo. El cristianismo que va desafiando un cambio de época, sobre todo va a ir incorporando distintos elementos culturales desde el punto de vista de la creencia y cómo se va institucionalizando, que lo hemos visto en cuanto a la relación poder político y religión. Esto, por supuesto, que produjo podríamos decir, una marca, una huella muy profunda en lo cultural, ya que la segunda oleada, como dice el autor, provocó cambios lingüísticos, que es digamos, la lengua es un elemento propio de identidad cultural. Esa identidad cultural que se va conformando en cada rincón de Europa occidental, con, digamos, con algunas y muchísimas variantes. Esto no es como muchas veces el autor cae en esto de no ser preciso de qué pueblo estamos hablando y de qué lugar. Por lo tanto, a veces hay un problema de contexto en cuanto al autor, como que generaliza mucho y esto no permite tener una precisión en cuanto a lo que él y lo que nosotros probamos a proponer con esta bibliografía, que es el feudalismo, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros al feudalismo? Entonces, teniendo en cuenta cómo vamos a ir incorporando distintos aspectos de diferentes autores, cómo vamos a ir incorporando y conformando un mapa de definición. Por supuesto que la cátedra, o sea, Costa, le va a dar la definición más completa y precisa, teniendo en cuenta cada uno de estos autores. Bien, va marcando algunos centros. Ustedes van a ver que en el texto habla de países cuando no existían. Por ejemplo, habla de Inglaterra, habla de Alemania, habla de España. Son categorías, habla de Francia, ¿no? Son categorías que uno para entenderlas, me imagino que debe tener en nuestra actuación ubicado, y sobre todo con una profesora de primer nivel como es Espina, ¿no? La ubicación de cada uno de las ciudades. Primero y principal, estos son ciudades muy heterogéneas, donde podríamos decir de que estas ciudades
romanas luego se transforman en ciudades medievales con características y conformación de castillos como protección, pero muy complejo porque las ciudades van teniendo otro protagonismo. ¿Sí? París va a tener un protagonismo menor a Roma, pero iba conformando un nuevo proceso medieval. Teníamos Aragón, teníamos la zona de los Países Bajos, sobre todo Brujas, el caso de la península ibérica. No podemos hablar de España. Ya cuando nosotros estudiamos historia precolombina, todavía denominaban España cuando eran los reinos ibéricos, ¿no? Entonces hay toda una gama de poca precisión en cuanto a nosotros tenemos que tener en cuenta esa precisión porque depende del contexto, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando el autor habla de que en el siglo V esta segunda oleada va teniendo y va incorporando un nuevo mapa político y cultural, toma un ejemplo como Inglaterra, que Inglaterra fue germanizada, ¿no? Podríamos decir que el autor trabaja como bloques geográficos, ¿no? Habla de Inglaterra cuando en realidad podríamos decir las Islas Británicas, ¿no? Cuando habla de Francia, bueno, estamos marcando porque no estaban definidos y además, chicos, con el ingreso cada vez más de la Edad Media se va fraccionando los territorios, a pesar de que Carlomagno implementó una burocracia en Europa continental, centralizando el poder, pero muy complejo, y a veces coincidiendo con esta administración, vamos a ver cómo se fueron conformando después de la muerte de Carlomagno, cómo fueron coincidiendo esa administración con el sistema feudal, ¿no? Propiamente dicho, desde el punto de vista político y económico. ¿Estamos? Para el autor es una característica, me parece que destacable, es, digamos, que este dualismo en la segunda oleada se termina a cambio de la primera oleada, sobre todo en el siglo VI, para el autor, hay fusión de elementos germánicos y romanos. Fíjense, toma dos legados, romano y germánico. Y acá viene la dialéctica que yo les venía mencionando, ¿no? Esta concepción de síntesis, ¿sí? Esta dialéctica que podríamos decir es más marxista que hegeliana, porque acá no hay contradicciones, como dice Hegel en su dialéctica. Lo que sí hay para el autor, una antítesis, ¿no? Que es justamente el pueblo germano, por eso le dice bárbaros. En cuanto a los dirigentes francos y lombardos, hay un cambio tremendo que van a hacer en el momento de las conversiones, ¿sí? Las conversiones que de alguna manera podríamos decir ha modificado la relación política y social, y esto impactó en lo económico. ¿Qué está diciendo, profesor? Bueno, lo que estamos diciendo que estos latifundios que antes tenía el proceso que llevó adelante el Imperio Romano, esta aristocracia senatorial iba de a poco dejando de ser protagonista para conformar una nueva aristocracia ligada a los pueblos germánicos, pero también ligada a al viejo modelo, podríamos decir, ¿no? Que esto no se va a dar en todo momento y en todo lugar. Va a ser totalmente, el comportamiento va a ser totalmente diferente porque depende del contexto, ¿no? Entonces,
esta segunda oleada, lo que podemos decir que hay cambios tremendos, no solo en la propiedad, sino también en la mano de obra. Y esto acá es donde vamos a hacer algunos asteriscos. Sobre todo, toma el ejemplo de la Galia, que la Galia es donde hay, digamos, una relación interesante, porque va conformando ahí una lucha comunal de buscar cierta autonomía con respecto al nuevo sistema que se va a ir imponiendo a partir del siglo IX y X. Para el autor, el derrumbe del dominio romano y la colonización rural del sistema de villa romana tanto sea en Inglaterra, como es el autor, Francia e Italia, antes que había unas comunidades libres, eso habría que verlo, se producen una especie de proceso, podríamos decir proceso de coacción. Acuérdense ustedes que es mucho más complejo y lo vamos a ir marcando con los otros autores. Digo, estos sistemas que se realizaron de hospitalidad, dándole cierto reparto de tierra a cambio de servicios militares, iba a provocar un cambio también en la segunda oleada, porque el fortalecimiento del ejército germánico, según el pueblo, seguimos con estas condiciones, porque esto depende mucho de la expansión que pueda tener cada pueblo. Si nosotros tomamos los vándalos tuvieron un recorrido que debe ser uno de los pueblos con mayor recorrido, porque terminan en el norte de África. Esto no solo está determinado por el proceso y las guerras que va a tener con otros pueblos germánicos que no pueden afincarse, sino el gran problema religioso que lo hemos visto en clases pasadas. Entonces, en síntesis, podríamos decir que en el caso de lo que hoy denominamos nosotros Francia, va a tener un proceso diferente al de Inglaterra, al de Italia, el de Alemania y el de España. ¿Y por qué? Y el autor de alguna manera está marcando y la relación es la dependencia que pueden tener, digamos, el grado de dependencia y de relación que puedan tener los campesinos con estos latifundios. El problema va a estar en que esta dependencia rural no iba a ser tan fácil. ¿Y por qué, profesor? Porque la expansión de la agricultura, la llegada de los pueblos germánicos, van a ubicarse, que lo que no dice el autor, en muchos de los casos, en tierras marginales. Y además, si nosotros tomamos los lombardos, digamos, podríamos decir, tuvieron un retardo en cuanto a continuar con este dualismo, ¿no? Ellos, podríamos decir, proponen de vuelta una continuidad en este dualismo. Profe, Sí, consulta, cuando usted dice asentamientos en territorios marginales, ¿a qué se refiere? ¿A los campesinos? a los campesinos, ¿sí?
porque tienen, digamos, fuera, digamos, de los bosques y tienen que inaugurar y buscar una nueva adaptación, ¿sí? Está una nueva adaptación, un nuevo reordenamiento, que podríamos decir que mucha importancia no le daban porque estaba muy alejado. El problema es que cuando empiezan a producir, se van a ir conformando nuevos feudos, un nuevo orden de control, ¿no? Territorial, político y económico. ¿Estos vendrían a ser los Entonces, colonatos? Eso son sí. los colonatos y además los alodios. Los alodios también. Por eso es muy poco preciso, porque la relación, digamos, y lo que nosotros podríamos decir, la parcelación, digamos, de estos territorios, estaban condicionados por la política, sobre todo, y luego por la relación económica y social. El autor le da justamente la importancia, de acuerdo a su posición historiográfica, es de la historiografía social, le da importancia a lo económico y a lo social. Deja de lado las cuestiones políticas. Y en realidad las cuestiones políticas son determinantes en esto. Porque el destino de dependencia o soberanía o autonomía de estas comunidades dependía del contexto político. ¿Me siguen? Preguntas. Por ejemplo, la aristocracia que se conformó en las Islas Británicas no es la misma que la aristocracia que se conformó con los francos, menos con los lombardos, ¿sí? Entonces digo, esto es muy claro la situación. O sea, y además, chicos, el legado jurídico, ¿no? Porque esta es otra variable, ¿no? El plano jurídico, ¿qué vamos a tomar? ¿El derecho romano o el derecho germánico? En realidad la mayoría han transformado el derecho romano en un derecho germánico. ¿Y por qué es esto, profesor? Porque de alguna manera vamos a ver que legalmente necesitan un orden jurídico acorde. El orden jurídico está relacionado en lo político, acorde al contexto y a las necesidades económicas y sociales. Eso se va de alguna manera a plasmar en el territorio. Esto va a traer ciertas contradicciones. Estas contradicciones tienen que ver con algunas sublevaciones. El tema de la guerra, que es otro aspecto importante, cuando decimos guerra es cuando ingresan los germanos, digamos, cuando vencen otro pueblo, ese pueblo es esclavizado y se venden como esclavos. O sea que también es un tema la esclavitud, que vamos a tener un texto específicamente de esto, ¿no? Porque la esclavitud va tornándose y se va modificando de acuerdo a las guerras que iban a haber, ¿sí? O sea que menos guerra, menos esclavos, mayor guerras, mayor cantidad de esclavos. ¿Se entiende? Y también esto dependía de la demanda. ¿Y cómo es esto, profesor? Y porque mayormente muchos esclavos se fueron a los campos y de alguna manera conformaron lo que nosotros vamos a llamar luego la servidumbre. Bueno, un dato y una variable muy importante es justamente que los impuestos, sobre todo en los reinos francos y en la España visigoda y en Inglaterra, llega al fin de los impuestos que de alguna manera venían, si ustedes se acuerdan, en el texto anterior venían asolando sobre y además era un factor determinante también de que la gente se fuera y esclavos también se fugaran, ¿no? Digamos, por estas formas.
Entonces, y ustedes me van a decir, ¿por qué se sacaron los impuestos? Primero porque de alguna manera podríamos decir, no podían conformar un equilibrio y una estabilidad política. Sobre todo con esto de el bautismo de Clodoveo, por ejemplo, equilibró todo el aspecto de digamos, del catolicismo en la región, de los francos, y también el de Recaredo. Entonces quiere decir que el proceso de cristiandad en cuanto a lo político y religioso va a ir buscando un equilibrio en la región, ¿sí? Y cuando hay algún concepto también, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de la diversidad, digamos, de interpretaciones que tienen con respecto además de la discusión del cristianismo, pero bueno, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Y cuando hablamos de iglesia, estamos también hablando no solamente del Papa y de los obispos, sino estamos hablando ni tampoco del patriarca y sus obispos, sino estamos hablando en el conjunto de la creencia, el pueblo y todo el conjunto, digamos, de la doctrina. Pregunta. ¿Ninguna? Se me apaga la estufa. Bien. Con respecto a los lombardos, ustedes van a ver que se convierten en cerca del 653, ya casi con la expansión musulmana, coinciden más o menos, son contemporáneos. Y los lombardos, esta relación, ¿no?, muy importante que van a tener con los francos, pero no tan buena relación con el papado. Hasta la llegada de Carlomagno, que Carlomagno es de alguna manera que va a ir conformando este equilibrio político en todo lo que es la península itálica. Esto también lo vamos a ver luego con Pirene, que después del siglo VIII y IX va a producirse un desequilibrio, sobre todo en las costas orientales de la península itálica, donde va a tener el control, por un lado, Bizancio, y por otro lo va a tener Carlomagno. Lo que pasa es que la muerte de Carlomagno, la continuidad franca ya no es la misma, sobre todo por la expansión musulmana sobre el norte de África, que quieren, a través de distintas alianzas, como el caso de los sarracenos, invadir estas ciudades portuarias. Pregunta. ¿Ninguna? Qué barbaridad, ¿eh? ¿Ninguna, chicos? Martín, ¿cómo le va? Qué raro que no está preguntando, Martín. ¿Está tan claro esto que no pregunta? Lo estoy escuchando atentamente, profe. Ah, bueno. Hay un apartado que ustedes lo tienen ahí en el pedido del trabajo, el tema de hacia la síntesis. Acá es cuando el autor, fíjense, habla de colisión catastrófica de dos modos de producción. Acá se le marca bien la visión historiográfica, donde está parado, ¿no? El primitivo y el antiguo, ¿sí? Y la síntesis se llama feudalismo para él, que es la fusión de dos legados, el romano y el germánico. Y va tomando algunos pensadores, como el caso de Montesquieu, de Dobsch y de Lot. Montesquieu, más bien, que viene de la visión de la Ilustración. Él propone una mezcla de elementos romano-germánicos que generó el feudalismo, ¿no? Para Dobsch, el colapso del imperio romano, para él dice que la absorción pacífica por los pueblos germánicos ha hecho todo un proceso que no es hacia afuera, sino que es hacia adentro con la llegada de los germanos. Digamos, es interesante teóricamente, ¿no?, como lo propone. Y me gusta una cita que él marca
está en la página 128, creo que está en esa, porque yo tengo distintos textos que el de ustedes a lo mejor. Dice, los germanos no fueron enemigos que aniquilaron la cultura romana, sino que por lo contrario, la conservan y la desarrollaron. La conservaron y la desarrollaron. Digo, fíjense, ¿no? La posición que tiene acá Dodge, que es totalmente diferente a la de Montesquieu. Y, por supuesto, diferente al autor. Para Lot, fíjense la comparación que hace, el holocausto de la civilización, ¿no? Una cosa que de alguna manera para él el derecho romano es parte de la civilización, como de alguna manera lo sostiene el autor mencionado. Podríamos decir que Anderson, lo que de alguna manera podríamos decir, él destaca, ustedes ya lo he marcado anteriormente, que en Inglaterra es un proceso diferente. Para él Inglaterra es un proceso adelantado, para él Inglaterra, el sistema feudal tiene otras características, para él Inglaterra es un modelo, porque esto también modeliza, lo hemos visto en la clase anterior. Y esto de síntesis, y es un asterisco, dice que en Inglaterra no hubo esta confrontación. Él habla como confrontación de dos legados. ¿Me siguen? Por eso habla de síntesis, de elementos como que se van ensamblando, ¿no? Entonces, pero sigo sosteniendo, estamos hablando de un modo de producción y su resultado social, no está hablando de cultura acá, ¿eh? Estamos hablando del modo de producción y el resultado social. Bien. Para él no hubo confrontación, sino, sí, ya estoy con vos, sino una censura entre los romanos y los germánicos. Con esto, ¿qué queremos decir? Ya te dejo 2 minutos porque si no se me va la idea. Que la fuerza romana en las Islas Británicas fue casi nula. Entonces es imposible que haya una síntesis, porque no había una plataforma sólida del Imperio Romano para conformar esta síntesis, sino que es todo lo contrario, con la llegada de los anglos, los sajones y luego la invasión normanda fue modificando un proceso totalmente diferente. Esto es así. Por eso estoy sosteniendo esto de que depende del contexto para ser mucho más preciso. ¿Sí? Ahora sí. ¿Quién preguntó? Yo, profe, Sí. cuando habló de Lot, quizás me perdí en el texto, cuando habla de que conservaron la cultura romana. ¿En Los qué lombardos. región? Los lombardos. Ah, ahí está. Pues no me situaba geográficamente. Ah. Bien, entonces, para el autor sigue también buscando algunas, podríamos decir entre comillas, algunos argumentos que trata de sostener, digamos, su postura, ¿no? Y también esto es propio de, digamos, de estos autores. Por ejemplo, el problema de la antigüedad con las fuentes, ¿no? Entonces, las fuentes tampoco no son precisas según las que él trabaja. Y para él la evolución de dos sistemas sociales muy fuerte, en que el autor del comitatus, que era un sistema de relación, ¿no?, muy importante en cuanto a una relación, digamos, de verticalidad entre una burocracia romana, luego, digamos, profundizada a través de una burocracia a partir de Carlomagno,
nos vamos a encontrar con un sistema de clientelismo, dice el autor, en cuanto a la relación de cada uno de los pueblos germánicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una relación, digamos, clientelar en los pueblos germánicos en cuanto, por ejemplo, cuando se buscaba, se invadía un pueblo, se tomaba el botín, luego se repartía ese botín en diferentes partes. Eso generaba el reparto del botín y la cantidad proporcional que se realizaba, una serie de relaciones de dependencia, ¿sí? Y esto, ustedes van a ver en las últimas décadas, por ejemplo, en nuestra patria, se sigue sosteniendo esto del clientelismo, de la relación a veces muy falsa, ¿no? De difundir estos especies de feudos. Ustedes van a ver que en América también hablan de feudos, ¿no? Cuando vimos algunos autores, marcaron como señoríos, ¿no? Como esta relación feudal, ¿no? Digamos, de dependencia, ¿eh? Bien. Nos queda un minuto. ¿Cortamos y volvemos? ¿Les parece?